Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a otra nueva emisión de Abogados de Radio, temporada número 8. Un programa hecho por su conductora y su conductor, que vaya casualidad, son abogado y una abogada. Proponemos charlar sobre actualidad, noticias, vida sana, equilibrio espiritual y a veces también sobre derecho. Soy Martín, en realidad soy Armando Martín Sabadini, pero me conocen por Martín Sabadini y estoy acompañada por la doctora María Laura Lastres. Pero antes de dejarlo con nuestra conductora estrella, le quería recordar que pueden seguirnos en nuestras queridas redes sociales, dejar un comentario o crítica, las cuales serán muy bien recibidas. Estamos en Instagram como Abogados de Radio, en Twitter como Abogados Radio y también pueden repasar todos nuestros programas en la web en www.abogadosderadio.com. Y ahora sí, ¿cómo estás, María Laura? Buenas tardes. Buenas tardes. Vio que cambié el decorado, no sé si se dio cuenta. Estoy saliendo Desde la Biblioteca del Congreso. desde los estudios mayores de Canal América. No, me pasé al lado del escritorio, ¿vio? Entonces, por eso estamos saliendo con otro decorado. ¿Cómo andan todos? Tapa más los libros en la espalda. Claro, no, bueno, vio que yo soy bastante lectora, igual estos libros son la mitad de mi biblioteca, ya tengo que comprarme otra porque esta ya no tiene lugar. Muy bien. Pero bueno, ya haré una inversión nuevamente para otra biblioteca y en otra edición la podrán ver. ¿Cómo le va, Si ya Sabadini? los leyó, los puede dejar ir a los libros, no De hace falta que ninguna los manera, atesore. de ninguna manera. Son mis libros, mi decisión. Bien, no hay problema. Bueno, todo muy bien. Como siempre, lunes atareado, pero corriendo, pero no llegamos bien, perfecto. Sí. Todo muy tranquilo. Hoy tenemos un programa muy interesante. Sí, con dos invitadas de lujo. Vamos a tratar de charlar sobre temas que están y no están en la actualidad, pero tienen que ver mucho con el derecho y mucho con lo que a nosotros nos gusta charlar. Así que, bueno, podríamos, más allá de que tenemos algunas cuestiones para hablar de la actualidad, vamos a dejarlo como para el final del programa y aprovechar a nuestros invitados a fondo. ¿Qué le parece? Por favor, porque ya la tenemos conectada, nuestra primera invitada. Y bien, le voy a decir que yo ya estuve charlando con ella porque para mí es un lujo. Esta invitada es muy cercana a mis sentimientos, ¿no? Así que para mí es un honor tenerla hoy en el programa y charlar con ella. ¿Tu hermana? No, no es mi hermana, no es mi hermana. ¿Su tía? Tampoco, no, que creo que está muerta mi tía, no lo sé, pero sospecho, no sé. No es nadie de la familia. Un recuerdo y una plegaria para ella. Sí, que Dios la tenga en la gloria y nunca la suelte. Ya está, listo, lo dije. Bueno, como le decía, es una persona muy cercana. Ay, me voy a sacar uno de los auriculares porque me retumba la cabeza. No sé, ¿será que la tengo vacía? No sé. No diga nada. Entonces lo que le digo, no le conviene. Bien. Reprimo mis comentarios machirulescos. Más le vale. La vamos a dejar entrar a Grisel Moreira, ella es psicóloga y es especialista en bioética, y la vamos a invitar para charlar. Muy bien. ¿Cómo estás, Grisel? Bienvenida a Abogados de Radio. ¿Cómo están? Hacemos de cuenta que no hablamos antes. Nada. ¿Dale? La magia de la radio. Por favor. Gracias, Manuela, por la invitación y gracias a Martín también. Así que bueno, aquí estamos. Bueno, yo la verdad que te contacté porque hay un tema que me tiene bastante como ocupada, digamos, para informarme, ¿no? Porque se están dando a nivel mundial una tendencia a empezar a discutir sobre la eutanasia o la muerte digna, ¿no? Entonces, quería charlar con vos sobre este tema, sobre cuáles serían las principales cuestiones que se dan al discutir esta decisión tan personal, tan íntima,
y que muchas veces no se le da la posibilidad a la persona de tomar esa decisión, ¿no? En nombre de la ciencia, en nombre de los avances, en nombre de la cura, en nombre de la vida que es sagrada. ¿Qué pasa? Te escucho. Ay, bueno, me tocaste todos los temas en realidad. A mí me gusta hablar, cuando hablamos de eutanasia, me gusta poder comenzar a hablar sobre la muerte, ¿no? Porque hablar de eutanasia es hablar sobre la muerte. Y la muerte es un concepto absolutamente dinámico, no es fijo, y como tal ha ido modificándose a lo largo de los tiempos. No siempre pensamos la muerte de la misma manera, y eso también es muy interesante. Ya voy a comenzar con un chivo, y me va a decir que sería genial que pudieran acceder a un libro maravilloso de Philippe Arié, que es un filósofo francés que se ha dedicado especialmente a hacer referencia, a hacer una investigación muy, muy profunda acerca justamente de los conceptos de muerte y cómo fueron variando a lo largo de la historia. Pero para meternos un poquito en el tema, me parece que por ahí les puedo contar, como para hacer un salpicadito, ¿no? De cómo se pensaba la muerte en la Edad Media, ¿no? Que más bien se tenía como una posición resignada ante la muerte, ¿no? Pero sin embargo era pública, era colectiva, era ritualista, era considerada más como a un modo de una ruptura biológica, ¿sí? Como una ruptura biológica que una ruptura con la familia. No, era de otro orden. Después, para hacerla corta, ¿no? Vamos hasta el Renacimiento. Y en el Renacimiento se va transformando más en algo individual, ya no tan colectivo, más temido. La muerte se comienza a dramatizar, es la época de los llantos, de los gritos, de los rezos. Y está, podemos ubicar, ya llegando más hacia aquí, como a finales de los años 60, más cerca nuestro, ¿no? Del siglo XX, hasta ese momento, hasta finales del 60, de los años 60, las personas se morían en sus casas. Eso también es una diferencia interesante. A partir de los años 60, las personas comienzan a morir en un hospital y en muchas ocasiones en una terapia intensiva. Paulatinamente, entonces, la muerte se fue volviendo más como algo vergonzoso, algo ajeno. De eso no se habla. De hecho, no se los entierra a los muertos. No se hacen ritos funerarios. Cada vez tenemos menos velatorios y no tenemos ni siquiera la posibilidad de una despedida o de lo que fuere. Y en ese punto, mientras veníamos así, andando con la muerte, muy entre paréntesis, me parece que es interesante lo que nos aconteció a todos como sociedades a partir de la pandemia, ¿sí? Y es algo curioso, de lo cual no estábamos preparados claramente porque veníamos con este discurso. Y es que la pandemia lo que hizo fue ponernos de frente con la enfermedad, la posibilidad de infectarnos y por ende la posibilidad de la muerte. Esto es algo que no sabemos hacia dónde nos va a llevar, pero sabemos, por ejemplo, que nos está dando lugar a hablar de estos temas, ¿sí? Esa es la línea que a mí me gusta trabajar en relación al cambio del concepto de muerte. Y otro cambio que viene como también en paralelo y que es importantísimo tenerlo en consideración, es la modificación que ha habido en los últimos años en relación justamente a la relación médico-paciente, ¿no? La relación médico-paciente hasta el siglo XIX, claramente el médico era el que sabía lo que hacía, el paciente tenía que acatar lo que el médico decidía, el médico tenía la función de proteger al enfermo, y en esta protección, esta función de protección también implicaba ocultarle la verdad, no contarle lo que le pasaba. Hasta el último instante tampoco lo sabían. A veces lo sabían los familiares, pero en general no se le transmitía al paciente que se estaba por morir o que tenía una enfermedad, ¿sí? Se hablaba a ocultas, a escondidas con los familiares, pero el paciente no tenía una intervención directa.
Esto también fue cambiando. Ujú. Esto fue cambiando en la medida en que salimos del paternalismo médico y comenzamos, no azarosamente, todas las reglamentaciones, los tratados internacionales, los derechos humanos y todo este bagaje que nos hace de sostén para que todos hoy podamos estar hablando a gritos de la autonomía de la persona. Entonces creo que los cambios en el concepto de la muerte, los cambios en la relación médico-paciente es lo que nos puede llegar a hacer pensar o trabajar cuáles son nuestros derechos y si tenemos, ¿no?, el derecho de hasta el último suspiro estar vivos, ¿sí? Que tenemos derecho a decidir sobre nuestra vida y también sobre nuestra muerte. Y entonces en esto de que ustedes son abogados y yo me voy a hacer un poco la abogada porque como tengo unas amigas que adoro y que conformamos un equipo de trabajo importante y de investigación llamado Bioeticar, y muchas de ellas son abogadas, bueno, ya soy como que medio que me hago la abogada, ¿no? Y no me queda otra porque la bioética justamente es la interconexión de diferentes disciplinas, entre ellas la abogacía, la filosofía, la medicina, la psicología, y allí es donde por ahí no me queda más opciones que hablar también de cómo la legislación se fue como acomodando. Y en ese acomodamiento lo que tenemos es una ley que es fundamental, la Ley de Derechos del Paciente. Y en esa Ley de Derechos del Paciente es donde se habla de dos temas que me parece que son fundamentales, dos o tres temas, hay varios, digamos, que son fundamentales cuando tenemos que hablar de esto. Por un lado está el consentimiento informado, ¿sí? Que es esto que trataba de hablar sobre las modificaciones en la relación médico-paciente. Sí. Es decir, que el paciente puede hacer uso de su autonomía en tanto y en cuanto tenga conocimiento de lo que le acontece. Como el paciente no es experto en medicina, es el profesional médico quien le tiene la obligación de explicarle claramente todo lo que le acontece, cuáles son sus posibilidades, cuáles son sus opciones, cómo se va a sentir, qué le va a pasar. Y a partir de eso, las personas podemos tomar la decisión si queremos seguir adelante con un tratamiento o si no queremos seguir adelante con un tratamiento. Eso sería el consentimiento informado de seguir adelante o no seguir adelante. Eso por un lado. Entonces tenemos el consentimiento informado. Y otra cuestión que es fundamental, que también está en esa ley, es las directivas anticipadas. Bien. Ya me parece que las directivas anticipadas, que nosotros escribimos un artículo en su momento que llamaba Un avance legislativo, sin duda fue un avance legislativo. Pero también, a pesar de que ha sido un avance legislativo, también se ha dado cuenta de que no es suficiente. No es suficiente con que las cosas estén legisladas. Porque la realidad es que la mayoría de las personas, el ciudadano a pie, desconoce que existen las directivas anticipadas. ¿Qué son las directivas anticipadas? Es un documento donde un paciente firma frente a testigos, donde acepta o establece claramente qué desea recibir en caso de estar inconsciente y de no poder tomar la decisión en ese consentimiento informado que decía hace un instante, ¿sí? Y en caso de que no, quede inconsciente por un accidente o por una enfermedad, que yo pueda haber dejado por escrito esas directivas donde indico qué es lo que no quiero que se haga. Okay. ¿Sí? Es decir, que lo que básicamente es que que cuando los tratamientos que me van a dar son extraordinarios o incluso desproporcionados en relación a el beneficio que me pueda traer. Entonces, se puede dejar por escrito, y eso es interesante, que no quiero que me pongan un respirador. No quiero que me reanimen. No quiero que me hagan procedimientos quirúrgicos. No quiero que me hidraten o me alimenten. Yo puedo dejar eso por escrito, porque estoy sana, saludable,
lo dejo por escrito, directivas anticipadas, y en el caso en que me acontezca algo, se me deben ser respetadas. Bien. Y en lo general lo que se propone es que aparte de esas directivas anticipadas, también se deje a un representante que pueda como acompañarme en eso. Entonces tenemos el consentimiento informado, las directivas anticipadas y algo que también es fundamental a partir de una modificación de la ley, que son los cuidados paliativos. Bien. Entonces, perfecto. Los cuidados paliativos son fundamentales, se llevan adelante por un equipo multidisciplinario que realmente tienen vocación de atender a ese paciente bajo esas circunstancias tan delicadas y tan especiales, que son las situaciones al final de la vida, que se puede padecer una enfermedad mortal o que lo pueda privar de algo. Y básicamente lo que tratan de trabajar quienes trabajan en cuidados paliativos es aliviar el dolor, ¿sí? Y el alivio del dolor se da de diferentes formas, también con el uso de farmacología, con una sedación, a veces paulatina, intermitente, superficial y en otras cosas, a veces en otras ocasiones más profunda y también puede ser definitiva. Esos son los cuidados paliativos. Digo, poder diferenciar entonces el consentimiento informado, las directivas anticipadas, que es algo que podemos hacer cualquiera de nosotros, porque estamos sanos, porque estamos bien, y porque podemos dejar por escrito lo que no queremos que nos acontezca en caso que nos pasara algo terrible. Y también dejar un representante. Entonces, las directivas anticipadas es un instrumento que es muy interesante considerarlo, y también los cuidados paliativos. Entonces, antes de que empecemos a hablar de eutanasia, me parece que todo este recorrido es fundamental, porque si bien contamos con el instrumento legal, la pregunta es, ¿todos los ciudadanos en todos los lugares de salud están recibiendo atención de cuidados paliativos? ¿Todas las personas están enteradas de que pueden dejar dicho que que se le llama mesamlerencia, no, pero es como vital, digamos, el documento de... Testamento vital. Testamento vital, gracias Malala, bien rápida. Bueno, el testamento vital, no lo saben, la gente no lo sabe. Entonces, está buenísimo, tenemos una legislación, tenemos derechos del paciente, que es maravillosa esa legislación, ¿sí? Te habla de historia clínica, te habla de la privacidad, te habla de la autonomía, realmente es impecable, no quiere decir que no necesite modificaciones llegado el momento, porque estamos en un tiempo de tanto tumulto que por supuesto siempre va a necesitar ajustes, pero es una buena ley que contamos en la Argentina, todos, y entonces la pregunta que sigue es, ¿estamos aplicando esta ley? Y después podemos hablar de eutanasia. A mí me gustaría también agregarte otro aspecto que no se daba en los 60, en los 50, en los 40, es que nuestros ancianos, nuestras ancianas ya no mueren en casa, sino que mueren en otros lugares que no son hospitales y que a veces son lugares donde no tienen la atención médica suficiente y necesaria, ¿no? Que también es una forma por decirlo de una forma bruta, es sacarte de encima a esa persona que molesta porque no tiene autonomía y porque te recarga las tareas de cuidado o porque, por lo que sea, la estás poniendo en una institución, ¿no? Y la estás dejando allí a que la atiendan, y yo no sé hasta qué punto en esa institución tiene garantizados sus derechos como paciente, su consentimiento informado, sus cuidados paliativos. La verdad, mi experiencia es a través de mi papá, y yo sé que no tuvo ninguna de esas cosas, ninguna de esas cosas. Entonces, a mí me parece que es un cambio muy importante, ¿no? Pasar de estar con tus ancianos hasta último momento en tu casa, a pasar a llevarlos a un lugar donde de alguna forma también te estás enfrentando, como a la muerte, ¿no? Pero, María Laura, perdón, una sola cosa, ahí es fundamental
lo que dice Grisel de la ley del paciente, ¿no? Porque, y otra cosa fundamental que se agrega a eso es la reforma que hubo en el Código Civil con la cuestión de las capacidades de las personas. Que hoy se entiende la internación como el entorno necesita que. En realidad hay que preguntar si la persona necesita o quiere ir a, ¿no? Nadie le pregunta a esa persona, ¿vos querés internarte? ¿Necesitas ir? ¿Hace falta que te llevemos a? O la pregunta es que me pasa a mí, que me consulta la gente que necesita hacer internaciones, no podemos más mantener o no podemos, tengo trabajo, tengo los chicos, tengo esto y no puedo ocuparme de. Sí. Entonces, ahí hay como que retroceder y replantear primero esa cuestión, ¿no? Claro. Está normatizada, pero nadie recoge ese guante como para trabajarla. También es cierto que cambió mucho el rol de las mujeres en la familia, ¿no? A partir de la década del 60, la mujer salió a trabajar en forma masiva, a ocupar el mercado de trabajo y dejó parte de ese cuidado que le estaba asignado casi con exclusividad y que le sigue siendo asignado casi con exclusividad, que es de cuidar de todas aquellas personas que no pueden cuidarse por sí mismas, los enfermos, bueno, básicamente, esto que vos decís es cómo los cambios, las modificaciones dentro del ámbito sociales, ¿no? De los movimientos sociales dentro del ámbito de la familia y la posición de la mujer, donde estaba abocado al cuidado y estaba designada que tenía que quedarse al cuidado de sus padres. Bueno, hemos cambiado el lugar de la mujer, es un lugar activo en la vida pública y laboral, con lo cual la relación con los adultos mayores se ha modificado sin lugar a dudas. Y también hay que considerar lo siguiente, digamos, la realidad es que el avance de la tecnología también hace que cada vez vivamos más tiempo y se prolongue en el tiempo. Te podría decir, eso sería como otro tema. Tenemos una colega, una amiga mía que es especialista en estas cuestiones de adultos mayores, y me parece que, bueno, sí, sin duda, hay personas que se están dedicando a ver cómo podemos trabajar con ese sector de la población, sin duda. Pero no son solamente los adultos mayores quienes mueren, ni quienes padecen enfermedades, ni que tienen la necesidad, llegado el momento, de necesitar o no, bueno, sí, cuidados paliativos, por supuesto, pueden llegar a necesitarse en cualquier momento, bajo de cualquier edad. Pero me parecía que era importante ir haciendo este recorrido acerca de la muerte y los cambios en la legislación y no confundir, porque cuidados paliativos y muerte digna estaba vinculado básicamente en esa posibilidad de poder tener la autonomía de designar a alguien que pueda dejar las directivas anticipadas, entre otras cosas, ¿no? Y que en el caso de los cuidados paliativos, que en muchas ocasiones se lleva adelante una sedación, hay una diferencia enorme entre la sedación de los cuidados paliativos y la eutanasia. Me parece que esto también es importante porque la gente por ahí a veces no confunde, y es lógico que así sea, ¿no? Y lo que básicamente es diferente la diferencia más importante que hay entre la sedación en los cuidados paliativos, en caso de considerarse pertinente, y eso va a ser en un caso por caso, por supuesto, y evaluado por los profesionales que estén a cargo, y la eutanasia, la diferencia es la intención. Claro. ¿Sí? En el caso de la sedación, se van a prescribir fármacos sedantes con la intención de disminuir la conciencia del paciente. Porque es a través de la conciencia que sentimos dolor, ¿sí? Dolor físico o el padecimiento, aliviar de alguna manera ese sufrimiento. Y puede haber una intervención gradual, superficial. El caso de la eutanasia es otra cosa, se interviene farmacológicamente con la intención expresa de provocar la muerte, respondiendo claramente a la solicitud del paciente, fundamentalmente, ¿no? Claro, sí. Lo cual es importante, ¿no? Es interesante lo que salió en la legislación española. Tenemos muy pocos países en el mundo que tienen legislada la eutanasia. Bueno. Sí, en el caso de Perú, que autorizó el caso puntual de esta mujer, esta joven mujer que ha vivido padeciendo una enfermedad
no recuerdo ahora cuál es la enfermedad que ella tiene, y autorizó a que se le practique la eutanasia porque ella ya no quiere seguir viviendo en esas condiciones, ¿no? Y también de alguna manera me viene a la cabeza la historia de Ramón Sampedro, ¿no? Sí. La película Mar Adentro, Ujú. que, bueno, justamente también una persona absolutamente vital, muy ligada a lo físico, al trabajo físico, al contacto con la naturaleza, que de repente por un accidente en el agua queda tetrapléjico y Sí. pide a los gritos morir, y nadie lo quiere ayudar porque está absolutamente prohibido en España. Entonces también eso, ¿no? Esos casos que, bueno, también el caso hiper conocido de ya hace varios años de Karen Kinland, que también estuvo durante muchísimos años en estado vegetativo persistente, y no se tomaba la decisión para dejarla morir, y se la seguía alimentando y se la Bueno, seguía. acá tenemos a Marcelo Díez, no sé si te acordás, pero estuvo también Sí, muchos años, sí, creo que llegó a tener 20 años de internación. sí, me ¿Sí? acuerdo, sí, sí, sí. Por eso me parece que es importante esto de que queden claros algunos conceptos, en la diferencia entre, por ejemplo, ¿no? Si avanzamos por ahí, entre eutanasia y suicidio asistido, ¿no? Exacto, también. Y en qué caso se puede solicitar o aceptar llegar a esa instancia, ¿no? La legislación española me pareció que era muy interesante, no solamente por lo que planteaba claramente, en qué condiciones tiene que haber para solicitarla, ¿sí? Que por supuesto se tiene que tener una enfermedad grave, incurable, una enfermedad crónica, invalidante, o sea, una serie de requisitos. Y la diferencia básicamente entre la eutanasia y el suicidio asistido es que en la eutanasia hay un médico que la aplica, y en el suicidio asistido se le brindan los fármacos para que la persona pueda llevarlo adelante. Claro. Básicamente, y la legislación española lo tiene en cuenta y la considera en ambos casos, ¿no? Que el médico pueda administrar estos medicamentos ante esas circunstancias. Y me parece que hay algo que está bueno, no sé si, que en esta legislación se plantean diferentes instancias, ¿sí? Es decir, el que lo solicita siempre es la persona que tiene que estar, ser consciente, capaz de poder tomar sus decisiones, ¿sí? Lo solicita el paciente. Eso es como fundamental, ¿no? Lo que dice en la regulación es el solicitante. Y en el caso de España lo que puso son otros requisitos más, que eran como tener nacionalidad española o residencia legal, ser mayor de edad y ser capaz y consciente al momento de tomar la solicitud. Ahí dejó por fuera a los menores, a todos los menores y a todas las personas con alguna incapacidad. Como cualquier legislación, siempre sabemos que a veces comienza como haciendo pie de playa en algún sector puntual, para luego ir viendo también cómo se hacen las diferentes modificaciones y ajustes a la legislación. Pero en relación a esto que trataba de decirles, de las diferentes etapas, es como si hubiese no es como si hubiese, realmente lo hacen, constantemente un recorrido de modo tal que tanto el paciente puede solicitarlo, pero en algún momento arrepentirse y ir para atrás, como el médico también puede tener diferentes instancias que lo acompañan en este momento, ¿no? Es decir, el paciente primero lo que hace es solicitar, lo solicita por escrito, ¿sí? Y lo tiene que hacer por escrito en 2 ocasiones. Se lo solicita al médico, por escrito en 2 ocasiones. Uno hoy, y dentro de 15 días tiene que volver a solicitarlo. Bien. 2 veces. El médico recibe la solicitud. Cuando recibe la solicitud, evalúa, ¿sí?, en relación a su caso, y se dirige, hace como una interconsulta, el médico con un especialista que tenga un especialista de la enfermedad o la patología que esté padeciendo esa persona, ¿sí? O sea que ahí le lleva todo un tiempo, es el proceso, un día a los 15 días. Luego la interconsulta con el médico especialista. Ese médico especialista creo que tiene 2 días para dar respuesta. Cuando da respuesta, se va a una comisión de evaluación y seguimiento, ¿sí?
todo esto es rápido, o sea, rápido en términos generales, no te lleva más de un mes, porque tienen los tiempos muy estrictos. También ante una situación de que el paciente esté más al límite de su vida, se pueden acortar los tiempos, se puede solicitar el acorte de los tiempos. El que sean estos tiempos es también para darle al paciente la posibilidad de que pueda seguir pensando y que los otros que intervienen tengan la posibilidad de seguir interviniendo. Y una vez que, si todos están de acuerdo, se lleva adelante el proceso. Si no hay alguien que está en desacuerdo, el paciente puede volver a pedir y se hace una segunda revisión por una comisión de expertos, ¿no? Así que hay como todo un seguimiento interesante en los diferentes momentos que habilitan a que el paciente también pueda, ir acompañándose también por otros profesionales. ¿Está prevista la objeción de conciencia? En este caso está prevista la objeción de conciencia. La objeción de conciencia, que por supuesto sabemos que es un derecho, ¿sí? Pero siempre y cuando ese derecho no invalide el derecho individual que tienen los pacientes de tomar decisiones. Es decir, ese médico puede no avanzar, ¿sí? Y de no ser él quien acompaña en el momento de la eutanasia, pero tiene que ayudar al paciente a que haga todo el recorrido, ¿sí? Tiene que recibir la solicitud, tiene que enviársela a su colega y tiene que, en tal caso, expresar su objeción de conciencia para que dé lugar a que otro profesional pueda encargarse de esta situación. Bien, más o menos venimos por ahí. Después, qué sé yo, hay un montón de temas, un montón de puntas que después podemos pensar y discutir, intercambiar, ¿no? Pero bueno, en el caso de la española, hace todo este tipo de seguimientos y al invalidar otros casos, no entramos como en los juicios de valor si está apto o no está en condiciones de hacerlo, no, es una persona que está en condiciones de hacerlo porque es capaz, digamos. Sí. Bien. Da como para seguir charlando mucho tiempo más. La última cosita que por ahí les puedo agregar, porque yo... Dale. Es que en ocasiones lo que se plantea es que si la persona... Esto es interesantísimo porque justamente toca otro de mis rubros, ¿no? Que es fundamental, que es el psicoanálisis, la psicología y mi posición como profesional desde el ámbito psi, y es que a veces lo que se dice es que las personas que están en esa situación se encuentran en un grado de vulnerabilidad que no están en condiciones de tomar decisiones. Y me parece que eso es, por supuesto, que hay que trabajarlo en un caso por caso. Claro que existen depresiones profundas que son incapacitantes, también eso es cierto, pero estaríamos sumando otras capas de vulnerabilidad, que aparte de tener esta patología puntual, bueno, también tendríamos que hablar sobre la diferencia entre el dolor y sufrimiento, y si el sufrimiento es psíquico y emocional, si también lo vamos a considerar, que está pensado también, ¿no? Porque el otro día me pasaban un artículo que es, ¿cuándo podemos decir basta? ¿Cuándo la persona puede decir basta? ¿En relación a qué tipo de padecimientos? ¿Solamente padecimientos físicos, que ya son un montón? ¿O también hay un sufrimiento del dolor de existir bajo estas condiciones que vos traías el ejemplo súper claro del español, ¿no? Que su vida, su historia vital, y la manera en que tenía de encarar su existencia, como había quedado, no podía imaginar otra situación. Creo que leímos el mismo artículo. Cuando basta es basta. ¿Cuándo basta? Eso, vos que tenés mejor memoria que yo. Es tremendo ese artículo, porque es una mujer joven que le plantea justamente a los médicos, ¿cuándo basta es basta? ¿Cuándo van a entender que es basta? Ya está. Se había rendido, ella ya se había rendido a que no podía seguir luchando con ese cáncer que insistía en volver, en volver, en volver, y los médicos le decían, no, podemos seguir luchando, se acabó, hasta acá llegué.
es tremendo, ¿no? Tomar esa decisión, digo, creo que ninguno de nosotros quisiéramos estar en ese lugar ni tener una persona cerca que tenga que tomar esa decisión, pero bueno, también hay que empezar a pensar hasta qué punto amar a esa persona es también permitirle irse con dignidad, ¿no? Porque Sí, también bueno, está eso, la dignidad tocaste un tema que es la dignidad de la persona, ¿no? Y claro. ¿Cómo hacemos? Por eso creo que hay instrumentos que nosotros, si hacemos realmente uso de nuestra autonomía, en ocasiones podemos instrumentar la manera de que hoy que estamos saludables y que podemos discutir y que podemos pensar y que podemos intercambiar, bueno, se pueden buscar mecanismos como para tomar una decisión cuando no podamos tomarla. Bien, perfecto. ¿No? Dejar representantes, directivas anticipadas. Bien. Da para mucho, da para mucho. Y te vamos a volver a llamar y te vamos a volver a consultar por otros temas más. Quiero que lo sepas, yo ya, el que avisa no traiciona, dicen. Así que dicen. Así que bueno, Grisel, como siempre, un placer. Bueno, mil gracias a ambos y Malala, te quiero. Muchas gracias por esta participación. Muy bien. Un besote enorme. Gracias por invitarme. Chao. Gracias, chao. Martín. Bien, bueno, qué tema tan interesante y que genera un poco también distintas aristas, ¿no? De cómo abordar el tema de la eutanasia, de la muerte digna, de las disposiciones vitales, ¿no? El testamento vital. Y sobre todo en estos tiempos donde la instalación de la pandemia hace que también nos tengamos que empezar a plantear hasta cuándo se puede seguir sosteniendo la vida de un paciente o de una paciente y hasta qué momento se pueden mantener las restricciones de contacto con una persona que se está muriendo, ¿no? También eso me parece que hace a la dignidad de la muerte, que le permita poder despedirse de su familia, de sus seres queridos. Bueno, los casos que tuvimos el año pasado, ¿no? De la falta de contacto. Exactamente. Pero, más allá de la legislación que salió en España, lo interesante es la legislación que tenemos nosotros aquí en Argentina, que no está lejos, digamos, ¿no? Porque con esta cuestión de la ley del paciente y el trato y el respeto de las decisiones que tiene uno como paciente, no estaríamos demasiado lejos, ¿no? El hecho de no ser invasivo sobre los tratamientos y un montón de cuestiones que ya la dijo en la nota. Sí. No es una cuestión utópica llegar a ese lugar. Lo que sí me parece que tenemos que difundir correctamente toda esta base legislativa que hay para que las personas puedan tomar sus decisiones en el momento correcto, ¿no? Y esto también, y el trabajo del entorno, ¿no? Una cosa es, yo no quiero que me hagan más cosas, y otra cosa es que mi entorno pretenda que se me hagan más cosas. También, ¿no? Eso de decir, bueno, bien muchachos, perfecto, yo me quiero quedar, pero mi cuerpo ya no da más, o no puedo soportar más estos tratamientos. También saber entender eso, ¿no? Que habla sobre el saber querer al otro, respetándolo. Sí. Bueno, también está en el tema de no solo esto, sino en avanzar sobre la autonomía del paciente y que haya todavía médicos y médicas que avalen con la información este avance sobre la autonomía. ¿A qué me refiero? Tenés una persona que está internada, capaz, consciente, y puede tomar las decisiones, y la familia intenta avanzar sobre estas decisiones y trata de hacerle un puente por encima al paciente para comunicarse directamente con el médico tratante y
dar su opinión sobre los tratamientos. ¿Hasta qué punto es posible eso sin incurrir en una falta ética, ¿no? Y en una violación clara de lo que es los derechos del paciente? Eso también creo que nos tenemos que plantear, y me parece que para todo lo que es la comunidad médica, ¿no? Para todo el personal de salud, tienen también que llevar a la reflexión estas situaciones, ¿no? Sobre todo en estos momentos de tanto dolor, de tantas personas cercanas a la muerte o con consecuencias lamentables después del COVID. Bueno, tenemos que empezar a pensar cómo se va a manejar el sector de salud ante estos casos. Sí, ¿no? vos también poniéndonos en los zapatos de los profesionales médicos y los profesionales de salud, que están trabajando con un agotamiento pleno, ¿no? Totalmente. Empezar a hacer un trabajo sobre cómo comunico, qué dejo de comunicar, una preparación, y decir, bueno, está bien, hablo con la familia y la familia hará la transmisión al paciente, y yo sigo trabajando en lo que tengo que hacer, Claro, en atender, ¿no? Pero eso también hace de que vos le pasás la responsabilidad, ¿no? Claro. Como si uno como abogado pierde un juicio y le dice a la secretaria, bueno, avisale vos. Claro, Fíjate cómo hacer, y si le puedes cobrar, cobrarle. ¿Entendés? Claro. Entonces, también es un tema de, bueno, de responsabilidad sobre lo que uno hace. Son muchos lugares donde se tiene que seguir trabajando, y también no hacer generalidades, ¿no? Porque muchas veces la generalidad no termina de redondear lo que está pasando. Pero bueno, hoy creo que en el ámbito de la salud está viviendo un momento muy complicado, porque de que arrancamos con la pandemia no ha aflojado, digamos, la cuestión del trabajo, la rotación de la gente, y ahora venimos con una nueva espiral de trabajo. Entonces todas estas cuestiones que nosotros las podemos hablar acá, en el lugar de atención primario, se hace un poco difícil también, así que ahí hay que tener... Sin duda. ¿Sabes quién está conectada ya? No. Nuestra próxima invitada. Pero mira qué bien. Viste que hice un trabajo de producción tremendo. No, lo suyo... Me quemé las pestañas durante todo me saco el sombrero que no tengo. Molesté a todo el mundo y así lo conseguimos. Y acá estamos. Quiero el premio para a fin de año, a lo mejor conductora / productora, por favor. Le vamos a gestionar un bono. Un diploma, no, yo no necesito dinero. Soy una persona adinerada, gracias. Quiero un diploma que diga que soy la mejor conductora, productora del planeta. Del universo. Vamos a hacer del algo universo. Y si ya que el universo estamos, y los agujeros negros. Todo, más allá. Se lo vamos a gestionar. ¿Lo quieren dorado y negro o en qué color lo quieren? Lo dejo a tu criterio, pero vamos a parar este delirio y vamos a invitarla a Greta a que se sume al estudio, ¿sí? Hola Greta, bien. ¿Cómo estás? Bienvenida a Abogados Buenas tardes. ¿Cómo andan? Muy bien, muy, ¿y vos? Muy bien, ¿cómo te va? Me alegro, muy bien. Acá trabajando. Muy bien. Martín. Excelente. Todo tuyo la entrevista. Adelante, mi querido. Para los que no conocen a Greta, es la subdirectora de la Agencia Nacional de Discapacidad. Están llevando adelante... no sé desde cuándo estás adelante de la sugerencia, eso después nos vas a contar. Como para romper el hielo, así queremos que nos digas cómo está trabajando, cómo es esta pequeña visión en este tiempo que estás vos trabajando al frente de la agencia, cómo viene la agencia trabajando en los temas de discapacidad. ¿Cuáles son las dos cosas que vos decís, esto estamos mejor que antes? Bueno, buenas tardes a todas, a todos de nuevo. Yo estoy desde fines de noviembre y la verdad que es un desafío muy, muy grande estar ayudando en la gestión en la Agencia Nacional de Discapacidad. Recordémosle a la gente, hasta hace muy pocos años,
las áreas que cubrían del Estado el tema de discapacidad como salud o pensiones o políticas públicas activas estaban dispersas en distintos ministerios. Esta agencia, si bien se creó hace poco tiempo, estamos tratando de ordenarla porque se creó de una manera, digamos, de amontonamiento nada más, y estamos trabajando en que esto sea realmente un lugar fortalecido del Estado. Yo estoy muy contenta porque nos tocó un año difícil de pandemia a todas y a todos los argentinos, las argentinas, pero eso hizo que redoblemos los esfuerzos. Vos sabés que venimos de una política en discapacidad que fue denegatoria de derechos, ¿no? La cantidad de bajas de pensiones, de ayuda a personas con discapacidad, no es por comparar, no es siempre hablar de lo anterior, pero es importante para contextualizar, ¿no? Pusieron, ya que este programa se llama Abogados de Radio, invirtieron la carga de la prueba, agarraron las pensiones y dijeron, ahora probame vos de nuevo que sos una persona con discapacidad. Imagínate vos esto para personas con alta vulnerabilidad social, lo que es acceder a un trámite burocrático, y la verdad que fue muy penoso. Así que nosotras apenas llegamos nos tuvimos que poner a trabajar en eso. Rescatamos unos 130.000 expedientes que no habían sido ni siquiera digitalizados, que estaban en papel, en cajas, abandonados. Vos sabés que en el 2019 se habían dado 18.500 pensiones y un 62% de rechazo. Y nosotros en el 2020, aún con pandemia, hemos otorgado 30.000 pensiones netas. En verdad, 49.000 y 19.000 de baja por diferentes razones, ¿no? Con un promedio de rechazo de un 6%. Y en este enero, febrero y marzo, el promedio neto es de 24.200 pensiones. Es decir, tuvimos que ponernos a gestionar un área en donde le habían apretado el botón de parar, de stop, pararon de pagar, incluir salud, pararon de dar pensiones, además de sacarlas, y desarticularon este espacio que es un espacio de derechos humanos como otros espacios del Estado, no solo esto. Pero aquí hay trabajadores y trabajadoras muy comprometidos que se pusieron al hombro esto de poder sacar estas ayudas sociales que son básicas y, repito, en este tiempo también de pandemia, ¿no? De alta vulnerabilidad social y económica. Sí, vos ahí hablabas. Sí. Perdón. No, decime. Vos hablabas de esto, ¿no? Esta ayuda importante que son las pensiones no contributivas, ¿no? Y este parate que hubo durante años, esta inversión de carga de la prueba, que, bueno, se tuvo que hasta judicializar muchas cuestiones porque era casi lo que se llama la prueba diabólica, ¿no? Digamos, ¿cómo hago para probar estas cosas? Después tuvimos parate de la pandemia, ¿no? Y bueno, ahí la agencia salió a tomar muchas medidas, lo que tenía que ver con las prórrogas de los certificados de discapacidad, bueno, todo este tema de los tratamientos. Vos decís que ahora están sacando bastantes expedientes de que tienen que ver con las pensiones. ¿Cuánto queda, digamos? ¿Cuánto trabajo queda? ¿Es mucho lo que ha quedado parado? ¿Todavía falta o están en un promedio interesante? Estamos en un promedio muy, muy interesante, a contrarreloj, pero queda muchísimo, porque es increíble el daño que han hecho al frenar. Hay expedientes que tenemos que reconstruir directamente, hay un contacto directo con la gente. Tú sabes que nuestra concepción de la discapacidad no es una concepción solamente médica, sino que tenemos una mirada social desde los derechos humanos. Nuestro equipo no solo hace un checklist, digamos, de
de cuestiones que se necesitan, sino que hace informes de impacto socioambiental con nuestras trabajadoras sociales y demás. Y en verdad yo por ahí también escuchaba el tema del ajuste en la discapacidad, y la verdad que el presupuesto de Andy subió un 57% en relación al año pasado, y el presupuesto de incluir salud también en un 43%. Entonces, me parece que falta mucho, que nosotros como Estado le debemos muchísimo a las personas con discapacidad, pero que estamos plenamente conscientes de eso, y nuestro compromiso es no solo garantizar estas cuestiones asistenciales, sino empezar una real inclusión de las personas con discapacidad, porque si no solamente las vemos como sujetos de derechos, sí, de tal asistencia social o de tal cuestión que por supuesto se necesita, pero no es lo único. No es lo único. No podemos entender a una persona con discapacidad, una ciudadana, un ciudadano argentino, simplemente con una cuestión asistencialista y caritativa. ¿Se entiende? Nosotros necesitamos no solo integrar, sino incluir. Necesitamos trabajar fuertemente en el cupo laboral para que ya no tengamos que dar tantas pensiones. Necesitamos, para antes de eso, trabajar en educación. Necesitamos incluir a nivel cultural, fomentar una visión distinta de todos los que estamos acá. Por eso me parece muy interesante y agradezco que desde su medio de comunicación puedan trabajar el tema, porque no es un tema muy tocado, salvo en historias de vida, ¿no? Pero no en un debate sustancial como una política basal, digamos, ¿no? De integración en la Argentina. Entonces, queremos cambiar esa mirada, y la queremos cambiar con un protagonismo de las propias personas con discapacidad, ¿no? Con la plena participación de ellas y de ellos en las políticas públicas. Entonces me parece que tenemos que hablar de los temas que están preguntando, pero también tenemos que hablar de inclusión digital, de ciudades accesibles, de basta de una educación solamente separada, de basta de un deporte solamente separado, y poder interpelarnos a cada una de nosotros y de nosotros. Que lo que está en situación de discapacidad no es la persona, sino el entorno que nosotros construimos en cada paso que hacemos, ¿sí? Es lo que provoca una discapacidad, digamos, o una no inclusión. No está en la persona, sino en el entorno cualquiera, no solo edilicio, ¿sí? Ahora cuando estamos hablando también en las cuestiones de cada uno de nuestro trabajo, cómo pensamos en ese sentido. No es que hay cuerpos que sirven y cuerpos que no sirven, son los contextos los excluyentes, y me parece que esa mirada está buena, que la empecemos a tener, está buena que la empecemos a difundir, y por ahí tarda un poquito más, pero hay que apostarle al cambio cultural. Bien, de eso sí quería hacer una consulta, y era respecto de si hay algún tipo de trabajo con el Ministerio de Género, de Mujer, Género y Diversidad, respecto de las situaciones de violencia que tienen como persona protagonista, digamos, a una persona con discapacidad. ¿Se está trabajando de alguna manera, alguna línea para fortalecer a estas personas, para que puedan acceder a denunciar, acceder a una acción judicial, a ponerle fin a la violencia en su vida? Muchísimo, estamos trabajando muchísimo. Tenemos un programa específico de género y discapacidad. Estamos trabajando en una ley de cuidados con perspectiva de discapacidad, que la anunció el presidente de la Nación cuando abrió la Asamblea Legislativa. Y además creamos en la ANDIS por primera vez una unidad estratégica de políticas de género, que lo que va a hacer es transversalizar a todas las políticas públicas de ANDIS y demás ministerios con el tema de género. Vos sabés que tu pregunta es muy buena, porque es una violencia muy invisibilizada y terrible, y que tiene características propias.
y que el propio movimiento feminista o las propias políticas de género también la vienen invisibilizando. Sí. Así que ahí la Andy se puso como estamos muy, muy comprometidas con eso, porque es una de las principales políticas, no solo con la violencia física extrema. Vos sabés que es un subregistro, pero según la Corte Suprema, un 4% de los femicidios es hacia mujeres con discapacidad. Uh-huh. Pero además los abusos sexuales, además el entender al cuerpo de una persona con discapacidad como un objeto, como algo que no tiene decisión, y también de muchas inequidades. Vos sabés que, por ejemplo, hicimos un estudio de cómo impacta en la pensión no contributiva que nosotros damos en la diferencia entre varones y mujeres, por ejemplo, con la gestión menstrual, ¿no? Lo que tiene que invertir una mujer o un cuerpo que menstrua, que no lo tiene que hacer un varón. Uh-huh. Y esas son inequidades que desde una perspectiva se tienen que ver, porque hay un impacto económico, un impacto social, está también la violencia obstétrica, lo que pasa, las cuestiones de las esterilizaciones forzadas, uh-huh. Y bueno, y es una doble, triple, ¿no? discriminación, ¿no? La violencia institucional al momento de ir a hacer una denuncia a una persona con discapacidad, no tener una persona capacitada para tomar esa denuncia, para comprender la situación de particular vulnerabilidad, para acompañarla, para explicarle a esa persona todo lo que esa denuncia va a abrir, va a disparar, ¿no? Me imagino que si a una persona sin discapacidad ya se la violenta institucionalmente en el Poder Judicial, en las fuerzas de seguridad, en todo lo que es el proceso de denuncia de violencia, me imagino a una persona con discapacidad, lo que debe afrontar y tantas cosas que no nos damos cuenta cuando estamos ante una persona en esta situación, ¿no? Exacto, por eso hay que hacer este doble camino, digamos, transversalizar las políticas de discapacidad en las otras. Por ejemplo, vos nombrabas al Poder Judicial, que necesita una reforma urgente. Por favor. Y también transversalizar las otras políticas en nuestra gestión de discapacidad, la de género, de diversidad sexual, la de niñez, la de adultos mayores, etcétera, etcétera. Es un doble proceso porque cada uno de nosotros como persona no es una sola cosa. Y estamos atravesados por nuestra condición económica, por nuestra condición de género, por nuestra religión, por nuestra etnia, por ser indígena, por no ser indígena, digamos, somos múltiples, somos complejos y me parece que el Estado lo que tiene que hacer es garantizar que cada uno de nosotros pueda desarrollar su biografía de vida de la manera que desee y en igualdad de condiciones que las otras personas. Es tan simple y tan complejo como eso. Tal cual, tal cual. Ahí en las noticias de la agencia veía que la semana pasada creo que se inauguró un centro de rehabilitación en Tucumán, ¿no? Ese proyecto en Tucumán se viene replicando, que la semana anterior se había inaugurado uno también en Ushuaia. ¿Cómo se viene trabajando esto en el ámbito de toda la Argentina? Porque bueno, las personas con discapacidad que no tienen una cobertura de obra social, no tienen una cobertura de prepago y que solo tienen ahí la cobertura de incluir salud, muchas veces es muy difícil, si están en una etapa de rehabilitación, conseguir esos lugares donde se hagan esas rehabilitaciones, y salvo casos especiales de alguna localidad que tiene más impacto en la discapacidad y crea un centro de rehabilitación, no se suele ver, ¿no? Es como que son pasos muy, muy grandes estos que se están dando. ¿Es una política que va a ir en crecimiento? Absolutamente. Primero quiero contarle a la gente, porque no todos saben, existe un fondo
con las multas a los cheques mal librados, ¿sí? Sin fondo o mal confeccionados. Esa multa, que no es la ley del cheque, no es el impuesto al cheque, es una multa al cheque mal hecho, por decirlo de alguna manera, mal confeccionado, va todo directamente para financiar proyectos que tengan que ver con los derechos de personas con discapacidad, tanto de manera individual como proyectos de la sociedad civil, como de administraciones municipales y provinciales. Nosotros lo que hacemos es generar líneas prioritarias cada año y realizamos las convocatorias. Nosotros creemos que lo más importante es trabajar a nivel municipal y provincial. Nosotros lo que tenemos que fortalecer es la unidad territorial más básica, que es el contacto con la persona. Entonces, nuestra idea es inyectar de recursos, tanto financieros como también humanos, o de canales institucionales para generar atenciones modelo, digamos, en cada municipio, en cada provincia. La rehabilitación que vos contás es muy importante, es una deficiencia. Hace poco fue el Día de la Rehabilitación, el Día Mundial de la Rehabilitación. Existe un Consejo Federal de Rehabilitación que está integrado por 18 provincias, todos con centros estatales, es decir, públicos y gratuitos. Y esa es otra de las políticas que nosotros alentamos. Y alentamos la rehabilitación comunitaria también, esta cuestión de, están los grandes centros, pero también hay otros enfoques de rehabilitación que no son solo desde una mirada puramente médica. Sí, por supuesto. Nosotros apuntamos a que cada argentino y cada argentino tenga el acceso a rehabilitar y a vivir una vida plena, independiente y autónoma, que es lo más importante. Sí, es verdad, en Tucumán, en Ushuaia, también brindamos transporte o asistencia técnica, construimos plazas inclusivas, en fin, todo lo que después de un diagnóstico cada municipio va necesitando. Por supuesto que los recursos son escasos por definición, sí. Pero creo yo que si seguimos apostando a lo que hablábamos antes del cambio cultural, también las otras contrapartes, las provincias, los municipios, el sector privado, ¿por qué no?, va a poder empezar a invertir y a entender esta perspectiva cada vez más. Ahora que, disculpa, 2 segundos, ahora que decís las plazas inclusivas, me hizo acordar, creo que yo te lo hice llegar el cuento, Martín, si no te lo voy a hacer llegar, y a vos también, Greta. Dentro del Poder Judicial existe un programa de voluntarios, en el Poder Judicial de la Ciudad. Existe un programa de voluntarios que trabaja con niños y niñas de distintos barrios vulnerables, ¿no? Y se hizo en una edición unos cuentos que hacían ellos desde el principio. Los personajes, las características de los personajes, la historia, la trama, el dibujo en sí, y lo relataban y lo contaban ellos. Y después terminó siendo puesto en un libro. Y uno de esos cuentos me impactó muchísimo porque era un grupo de chicos de la Villa 2124, si mal no recuerdo, que planteaban el derecho al juego. ¿Cómo? Porque tenían una amiguita que iba en silla de ruedas y no se podía subir a las hamacas. Y entonces, ¿cómo iban a hacer? Y entonces entre todos se unieron para que el carpintero y el herrero y no sé quién más hiciera una hamaca para que esta nena pudiera subirse con su silla de ruedas y así poder jugar con sus amigos. Te estoy hablando de chicos de 7 u 8 años. Es que son los que más saben los chicos, o sea, ¿qué duda cabe? Fue fantástico. ¿Qué duda cabe? Tienen un amiguito, una amiguita que no puede hacer lo mismo que hacen ellos, es así de simple. Claro, es tremendo. El tema es que después en el mundo adulto empiezan a incluirse otros intereses, ¿no? Claro. Otro juego de intereses, otros prejuicios. Sí. Pero es así de simple. Es así de simple. Trabajar sobre la niñez y la adolescencia es vital, más en temas de discapacidad.
porque es ahí donde empieza la estigmatización, donde empieza este paradigma de si algo es normal o anormal, y hay que trabajar muchísimo sobre eso. Yo estoy muy esperanzada, veo unas nuevas generaciones muy potentes con sus identidades, muy valientes, muy orgullosas de sus cuerpos, muy dignas, muy empoderadas en sus derechos. Veo a estas nuevas generaciones que entienden esta interseccionalidad, por ejemplo, este disciplinamiento de los cuerpos que se puede dar en la discapacidad, que también se da con la gordofobia, o que se da con la diversidad sexual, o la identidad de género, o en tantas otras cosas, digamos, que se comparten, ¿no? Como esta mirada de una sociedad que te dice, bueno, este cuerpo sí, este no. Y me encanta, la verdad, que veo una generación con mucha fuerza, con mucha fuerza. Y creo que ellos van a cambiar esta visión y ya no van a soportar un montón de cosas. Que quizás otras generaciones, bueno, culturalmente y por las circunstancias históricas tuvieron que vivir. Y sobre todo las mujeres, perdón. Sí, lógico, digamos. Y en el tema de discapacidad siempre lo hablamos, esta cuestión de mujeres al frente del cuidado, ¿no? Y este doble trabajo que se llevan adelante, que no puede cambiar o, bueno, y se dificulta tanto, ¿no? Entonces también es un tema que hay que trabajar mucho, como lo que vos hablabas al principio de la inclusión, trabajar en la inclusión. Yo soy un poco descreído de la cuestión de la inclusión, por lo menos en nuestro país. Me parece que hay un discurso, pero en la realidad nos falta muchísimo, ¿no? Lo hablábamos en el tema de la educación, digamos, los padres de personas con discapacidad somos los eternos inscritos en lista de espera para vacantes de nuestros chicos en las escuelas. Y pasa todo el tiempo, entonces por ahí hay como un discurso inclusivo, pero que en la realidad cuesta mucho penetrar y romper. Pero bueno, después cuando se rompe, eso es muy bueno, porque pasa lo que decían recién, los chicos, esos grupos, crecen muchísimo, porque trabajan en la inclusión, trabajan en la diferencia y empiezan a proyectar todo eso que aprenden en los mayores. Y se genera un círculo virtuoso muy, muy bueno. Hasta que no se le da la oportunidad, no sucede. Entonces también es, más allá de que vos puedas contar el final, hay que empezar a trabajar para romper eso, ¿no? De poder incluir en forma mucho más amplia en todos los sectores. Me parece que ese es el trabajo que tenemos que hacer. Exacto. Bueno, pero somos muchas y muchas lo que pensamos. Esperemos que este espacio del Estado podamos ir fortaleciéndolo, porque las políticas estatales marcan muchas cosas, tienen que garantizar los derechos, ese es nuestro compromiso, y también cada los medios de comunicación, los otros poderes del Estado, la sociedad civil, las familias, ¿no? Cada uno desde su lugar, poder aportar. Y poner el tema en agenda, porque al final, o sea, no hay un interés genuino en los derechos de las personas con discapacidad muchas veces, salvo desde una cuestión moral, que obviamente, ¿no? Pero como vos decís, quizás lo que yo lo transformaría, no creo en las cuestiones de inclusión, sino que tienen que ser prioridad. Y también muchas veces, aparte del prejuicio, está el desconocimiento, ¿no? Por ejemplo, cuento un ejemplo, la accesibilidad de los sitios web o de las apps, si vos vas y decís, bueno, y te dicen, no, pero voy a tener, y la verdad que no es tan difícil, digamos, hacerlo. Sí. Y de las ventajas, aparte de la inclusión obvia que remarca, las personas con discapacidad también son consumidores, compran por pedido ya, dije una... Claro. Acceden a las plataformas de compra, y ni que hablar de las plataformas educativas, ¿no? Claro. Que sí o sí deben ser accesibles.
Aparte hablamos de un colectivo muy grande también, ¿no? Estamos en una población y si contamos a las familias, un porcentaje de gente muy importante, ¿no? Que no es para nada despreciable desde el ámbito de, como decís, desde el consumidor hasta desde el ámbito político, ¿no? Entonces es un colectivo importante al que hay que ponerle un poco la oreja. Eso es interesante también para charlar. Por supuesto. Y además, seamos sinceros, si bien las personas con discapacidad dicen, bueno, no, la verdad es como un concepto de un cuerpo no productivo o no apto para trabajar, y sin embargo, seamos sinceros, alrededor de una persona con discapacidad se mueve mucho dinero al final. Entonces, por eso hay que empezar a cuestionar estas cosas, a problematizarlas y ver un poquito más allá de cómo tenemos que cambiar también el sistema, pues si no siempre vamos a seguir igual, digamos, ¿no? Sí. El centro tiene que estar en la persona con discapacidad y en garantizar su autonomía y su dignidad. Y todo el resto nos tenemos que acomodar a eso, incluso las familias, y bueno, eso en eso también, estamos. Claro, por eso cuando vos hablabas sobre este tema de estos aumentos que se están pidiendo al nomenclador o del tema de las personas que hacen traslados, ¿no? Y que se genera toda una movilizaciones, poniendo en el centro a la persona con discapacidad. Por ahí eso es un error, ¿no? A nadie le gusta hablar sobre estos temas porque son digamos, políticamente incorrectos. Pero en realidad lo que habría que decir es bueno, yo trabajo para el entorno de una persona con discapacidad y tenemos estos problemas financieros. Pero no está en juego la cuestión de la rehabilitación o las personas sin discapacidad está en juego. Bueno, conseguirá un método alternativo, o sea, podrá ser de otra manera, pero no es que poniendo la persona con discapacidad al frente, tampoco le preguntamos si quiere estar al frente de esa lucha. Discutamos otra cuestión, pero desde otro ángulo, ¿no? Si querés discutir del ámbito laboral, lo discutimos del ámbito laboral, pero no pongamos a la persona con discapacidad al frente de mi lucha, que por ahí no es la que él quiere tener. Entonces, ahí eso es un tema que también hay que charlarlo y charlarlo con una cuestión de sinceridad. Por supuesto, y en un contexto, sabemos que en pandemia y en la situación económica, muchos sectores, la gran mayoría está sufriendo económicamente, y cada familia también somos conscientes de eso, no es que hay un sector que solamente es que está teniendo dificultades económicas. No me gusta hablar para atrás, pero voy a hablar, o sea, durante el 2020 pagamos la deuda de incluir salud del 2017, del 2018, del 2019, y llegamos a la cuestión inaudita de pagar diciembre del 2020 en diciembre. Contémosle a la gente que la ANDIS reparte a las provincias, no paga directo, ¿sí? Distribuye el dinero de incluir salud, se llaman cápitas en la jerga económica, a cada jurisdicción. Entonces, la responsable de abonarle a los prestadores en tiempo y forma es cada jurisdicción. Esto tiene que quedar en claro. Nosotros igual trabajamos en conjunto y tenemos reuniones permanentes, pero nosotros tuvimos que gastar casi 2 presupuestos y medio en pagar la deuda que había dejado la administración anterior, con la cuestión perversa que es cortar las cuestiones de salud y demás. ¿Es suficiente? No, por supuesto que no. No es suficiente y nos gustaría que se reactivara más. Pudimos dar un 10% de aumento. ¿Es poco? Puede ser que sea poco, pero los trabajadores estatales tuvieron un aumento del 7%, los médicos y médicas en el hospital también. Es el país, o sea, hay que ver las cosas y analizarlas en un contexto. Ojalá se pudiera mucho más y por eso estamos peleando, no estamos diciendo que no, pero hemos hecho esfuerzos. Claro. Y el área del transporte que vos hablás, se lleva más del 30% del dinero en cuestiones de salud. Entonces, por ahí en algún momento nos tenemos que sincerar
y poner algunas cosas de discusión sobre la mesa y poderlas verla en su historización, en su contexto, y pongamos cada uno de cada sector una parte, ¿no? Para poder llevar y mejorar el sistema. Y estas personas, por supuesto, no son personas con discapacidad, son empresas que nosotros queremos que les vaya bien, por supuesto, pero son empresas, no son las personas con discapacidad, ¿sí? Yo también quiero discutir la calidad de las prestaciones. No quiero solo discutir el aumento en el valor del nomenclador. Quiero discutirlo en consonancia con el aumento del valor de... No quiero solo discutir el tema de la calidad, quiero discutir el tema de los controles y las auditorías a estas prestaciones. Porque a mí lo que me interesa es lo que le llega a la persona con discapacidad, no me interesa la factura que me traen. Pero bueno, todo esto también trae resistencias y se toman como cuestiones que generan cierta violencia, pero en verdad no. A mí me gustaría discutir en la misma mesa todo eso. Y entonces quizás tengamos más fuerza, mayor legitimidad para pedirle mayores esfuerzos al Estado. Porque en definitiva el que pone el dinero es el Estado. Y es el Estado el que le transfiere a los otros subsistemas de salud. O sea, tenemos el incluir salud, pero sepamos también la que le paga las obras sociales y las prepagas. No es que te lo cubre la obra social, te lo cubre el Estado. Claro. Te lo cubre el Estado. Entonces, bueno, ustedes saben de los retrasos en los pagos, de las negativas o las cuestiones burocráticas eternas para acceder a ciertas cuestiones, aún en las prepagas, o sea, y como vos dijiste, que la gente tiene que acudir a la justicia, y la verdad que no queremos judicializar políticas públicas, tendrían que estar resueltos. Esto tendría que estar resuelto. Así que es un tema interesante, es un tema complejo, pero lo tenemos en foco y eso. Y es complejo, por supuesto que es complejo. Sí, es complejo. Pero yo quiero que la gente tenga esta información, porque por ahí muchas veces no se sabe cómo funciona el sistema. De dónde vienen las cuestiones, qué son la garantía, qué derechos tiene, a qué puede acceder, y mucho menos las personas de más baja condición económica que son las más vulnerables. A veces ni siquiera saben de la existencia del certificado único de discapacidad, o que puede una madre o un padre, si tiene un hijo o una hija con discapacidad, acceder también a esa pensión. No lo saben, no lo saben. Nosotros tenemos que ir al territorio, por eso es importante trabajar y volvemos al tema de los municipios y de los sectores más vulnerados. Bien. Greta, un placer tenerte en Abogados de Radio. La verdad que nos diste muchísima información. Vamos a volver seguramente a contactarte para que nos sigas contando las cosas que están haciendo en Andis. Y también para hacerte preguntas, por supuesto, porque bueno, como hoy le decía a Marcela de tu equipo que nuestros grandes temas en Abogados de Radio son género y el tema de discapacidad y salud y acceso a estas políticas, ¿no? Así que seguramente vamos a volver a contactarte para seguirte preguntando más sobre tu trabajo en la agencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y a disposición cuantas veces gusten. Muchas gracias, Greta. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias por la disposición. Despedimos así a Greta Pena, subdirectora de la Agencia Nacional de Discapacidad. Muchas gracias por estar con nosotros. Y ahora, sin solución de continuidad, tenemos... Pero ¿cómo está esta producción, querido? No, tremendo. Mirá, sale uno, entra otro, así y así. Estamos así. Tenemos 5 invitados más. Allá. Seguimos hasta medianoche. Es el River Plate de Gallardo, toque. Bueno, Totalmente. no. Sacame que vuelva a entrar. A ver, espera. Pues acá me vuelvo a entrar. Ahí está.
está. Ahí está. Ahora, Hola. Espera. ¿cómo les va? Es el boquita de Bianchi esto. Toque. Así Ahí querés. va mejor, ahí va mejor. Vive de recuerdos. Ya te va a Ay, tocar Dios. vivir de recuerdos a vos también, no te Ya lo preocupes. decía el gran Elvis Presley. Always on my mind. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? Always on my mind. Sí, always on my mind. Vos estás hablando de Elvis Presley Sí, y cuando Elvis decía Alom, Always Elvis on Alom. my mind. always on my mind. Claro, sí. ¿Es Bueno, que la cante? No, ni Dios lo permita. Señora, señor, yo les traduzco lo que quiere decir Sabadini, no se da problema, pero bueno, ya entendimos todos. Sí, José, por favor. Elvis Alom Presley. Aarón, Aaron Presley. Ujú. ponémelo más señor. grande, ponémelo más grande a más acá de un costadito. Hacé magia ahí, a ver. Para que Lo no me tengo acuerdo cómo chiquito, era. porque está en el celu. No, ¿Así? bueno, ahí ya No, ahí se ahí. copó. Ahí ya copó Claro. toda la pantalla. no, Claro. esperá, era así. No, era así, Y ahora, así, y ya está. No, acá. Ahí está. qué grande, Muy bien. tremendo. Aprendiste. Vamos, piba. Vamos, piba, muy bien. 500 Escúchame, ¿tengo programas más tiempo tarde. o Sí, por supuesto. Sí, tengo como haga tiempo? tranquilo lo suyo. Ah, perfecto. Bueno, ¿cómo les va entonces? ¿Todo bien? Muy Bien, bien. pero Muy bien. hoy Muy tenemos lindo, un programa. Sí, muy lindo todo. Disculpen, me pica la nariz, perdón. Uy, te vas a Ahí pelear está. con alguien. ¿Conmigo no? Cantepri. No. Voy a Listo. pellizcarle el codo a mi mujer, así no me peleo con ella. Ah, ok. Ah, ¿Qué la muy tenés bien, ahí al ok. lado? ¿Está ahí al Acá. lado tu mujer? Asómate, mujer de José. Asomate, ¿quiere que te asomes? Dice que tiene cara de cansada, que no se quiere asomar. Ah, buah. Mira, cuánta topetitud. Y bueno, la gente famosa es Las así, estrellas, ¿vio? las estrellas son así. Mete un filtro ahí, un filtro joven en el celu. Claro, una conejita, un, no Mete sé, ¿eh? no sé, no sé, Algo. algo. No sé si, Algo. me parece que no No, tenemos chicos, filtro en esta. No, parece que tuviera filtro, pero no, es así, es natural. ¿Tu cara? sí, ya. Claro, Es así. claro. Sí, Sí, estás hecho Ya mierda. sabemos, Digo, estás re sabemos, bien. Sí. Dentro de poco 4-4, gente, Ya. No hablemos de esos temas polémicos, te lo pido por favor. Ah, Esta semana no cierto, se habla cierto. de edad. De eso ¿eh? no hablemos, no hablemos de eso. No se habla, ¿ok? La semana que viene hablamos de nuevo. Esta semana no, ¿ok? Gracias. Listo. Continúa. Por favor. Perfecto. Escúchenme, me había quedado un tema pendiente hace un par de semanas cuando hablamos de carne. Sí. Y el tema de la carne Kobe, es esta carne que se produce en Brasil, mirá. Bueno, no sé por qué se me cruzó Brasil. En Japón No, es un hay poquito mucho más fiambre lejos. ahora en Brasil, pero no es de carne Kobe. Se hicieron grandes productores. No. Perdón, público, perdón. Continúa, por favor. Volvemos. Cortame esa parte. ¿Se puede editar? Sí, por favor. Sí, le ponemos un emoji después ahí y listo. Por favor. Bueno, en fin. Me tenté. Se tentó. Silencio el micrófono, así no se escucha lo que la selección. Me hace acordar no sé si vio a Nelson Castro, que se tentaron en la mesa de Juanita, ex Mirta, por un tema que estuvieron hablando y fue un tema, hoy fue un tema muy comentado, la risa de Nelson Castro. Sí, cuando se tienta. Te pido por favor que no me compares con Nelson Castro. No, solamente la situación. Nelson Castro toca el piano, ¿vos qué tocas? No te voy a contestar porque después dicen que yo soy bruta. Ojo, no te voy a contestar. Dejémoslo ahí.
Bueno, Dejémoslo. no quiere que le pregunte qué instrumento toca, digamos. O haces, toca, o puede hacer un instrumento que toque o haga sonar, no sé, como usted quiera. Dejémoslo ahí. Estamos en horario de protección al niño, niña y adolescente. Por Bueno. favor. Hay José, por niños favor. escuchando, sí, y mis perras también están escuchando. Pobrecita, sí. Mira. Bueno, esta Justo atrás, carne... justo atrás José Chávez tiene un sicu, mire, no quiere decir nada. Ah, sí. Sí, acá tengo. Sí. Exacto. No sé si es especialista, conoce muy bien el instrumento por lo que veo. No sé si sabe ejecutar algo. El El ¿Sabe doctor. sicus, soplar, yo como te soplar soplo. la que... Por acá me dicen soplar la quena. No, es el sicus, la quena es Ah, otra cosa. claro. Acá La en vivo perdemos, le voy ¿eh? a hacer, mire, Ah, mire usted, ¿eh? No acá era tengo, joda. no la joda, acá lo tengo. Muy bien. Tengo todo, tengo todos los instrumentos acá acostadito. Tengo, Excelente, excelente. tengo también. Sí, ¿Eh? Y ahora le voy a mostrar. Espere que no quiero hacer mucho ruido. A ver, a ver. Esto no es un momento radiofónico. Ah, bueno. Ajá, mira. ¿Eh? Bien, bien. De su anterior vida como músico callejero. Claro. No, es de los ratos libres. Ah, Un de los semáforo, ratos libres. un Ah, semáforo acá enfrente. Claro, bien, 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 bien. Está bien. está muy Tocache bien. negro rada. Pregunte, Sí. Alcina, El el órgano, muchacho nadie toca el órgano, muchacho, ¿no? ¿eh? El órgano, Ahora, no. ahora lo estoy tocando. ¿No se escucha? Basta. Ya está. Pasto. Basta. Carne Kobe. Sí, Sí, decime, por Sí, favor. bueno, ahí está. Gracias. Vamos a Carne poner un Kobe. poco de orden en Sí, por esto. favor. punto de Basta. piedad. Volvamos acá, volvamos a la Esto normalidad. Me auto-expulsa parece el chavo. rompeportones esto. Qué bárbaro. Rompe por todo. Bueno, Sí. Anda, usa mucho. anda al rincón y con las orejas de burro, Martín. Dale. Sí, bien. Bien. Bueno, Sí. la carne Kobe es esta carne tan conocida a nivel mundial que yo la realidad es que no la conocí ni la sentí nombrar hasta que la vi en MasterChef. Y después entendí por qué estos chefs jurados se pusieron tan mal cuando los participantes destrozaron literalmente estas carnes. O sea, han puesto mucha plata ahí. Claro. Y la vieron, porque hasta tiene una forma particular de cocinarse, que es, Ah, sí, no, yo desconozco totalmente. claro, claro, y tiene que quedar prácticamente cruda, o sea, se sella de los Sí. lados y adentro tiene que quedar roja, Ah, que tiene una particularidad la carne que tiene un marmolado, que justamente esto tiene que ver con la crianza de estas vacas, buscan ese marmolado que es una grasa intermuscular sí. que se le va formando. Y bueno, esto tiene que ver con todo el tratamiento que le hacen a estas vacas, a estas reses, que tienen nombres particulares que ahora, bueno, vamos a ver si mi japonés es tan bueno como el inglés de Martín, por ejemplo. Sí, bueno, igual en ese caso nadie va a poder corregirte porque Zafo, japonés, paso, no, sigo de largo. no, lo mío no es el japonés, justamente, dale. Bueno, vamos a ambientarnos un poquito en la ciudad de Kobe. Kobe es la sexta ciudad en población de Japón y tiene un Ujú. puerto que es uno de los más importantes justamente porque ahí es donde se produce esta carne de exportación, ¿sí? Y esta carne viene de una res japonesa que se llama Wagyu. Wagyu, en realidad Wagyu significa esto justamente, res japonesa.
y particularmente viene de una especie que se llama Kuroge Wayu, que significa res negra. Esa es la que le hacen todo el tratamiento, el cuidado, la tienen en un lugar particular, se le da una alimentación balanceada, o sea, todo ese mito, que finalmente es eso, es un mito, de que las masajean, de que le dan de tomar sake, o sea, todo eso es un mito que se inventó, digamos, con respecto a estas vacas, a estas razas, digamos. Eh, lo único que toman es agua natural, del lugar particular donde las crían, que yo estuve viendo algunos videos donde nos muestran unos paisajes espectaculares. Yo también quiero ir a vivir ahí, que me den de tomar agua de esos lugares. Es impresionante. No quiero terminar como Claro, la no, claro. Bueno, y la única manera de saber si estas reses clasifican, digamos, para el grado Kobe, que después tiene todo un nivel de clasificación, es después que la sacrifican, claramente. Hasta ese Ajá. momento no saben si todo el tratamiento, el cuidado que tuvieron durante 30 meses, que ese es digamos, la cantidad de tiempo que las cuidan. O sea La que alimentación, es un sí, ternero. claro, vendría a ser ternero. No sé bien el tema de las edades, cómo se denominan, pero Ajá. hasta los 30 meses, sí, calculo que sí, que serán terneros. Bueno, una vez que pasa este tiempo, la sacrifican, pasan a los cortes, ¿sí? Y ahí es donde ven esto que yo te explicaba del marmolado que tiene la carne, y bueno, ahí se fijan en la textura, en el color, en el marmolado, que sea perfecto. Bueno, todo eso hay una tabla de clasificación en la cual ellos clasifican y califican y certifican si esa carne es apta para ser carne Kobe, que es la carne que después termina siendo la exportada, y una vez que pasan, digamos, de esta clasificación que hacen, pasan directamente a un salón de subasta, donde van todos los comerciantes y los productores, presencial, y si no, están desde sus lugares, digamos, en X, no sé dónde será, que reciben toda la información por internet, de todo esto que yo te decía, ¿no? La textura, el color, sí, peso, bla, bla, bla. Y ahí es donde entra esto de eh, la guita, ¿no? Lo que sale esto es una demencia, o sea, no sé. Acá yo estuve viendo que hay lugares donde venden esta carne, y estuve viendo, bueno, algunos precios, pero la realidad es que yo no sé si es realmente carne Kobe. Claro. Pero me Supuestamente imagino sí. que debe venir con una certificación. Claro, sí, sí. Mirá, Claro. por lo que yo estuve viendo, tienen hasta como si fuera un número de documento, ¿sí? Ah, Donde tienen un número que los identifica, y la huella, tienen una huella, sería huella digital, pero es huella nasal, la huella de la nariz, que se ve que es sí, única, sí. y en la cual vos podés ver todo el historial. Vos buscás en internet y ves todo el historial, el certificado de nacimiento y todo, Mirá. y está toda la información de esa red, digamos. Así que bueno, y por ejemplo, se pueden llegar a vender, no sé, por kilo, 317 yenes, y en total sería una media red, 1.067.000 yenes, que serían aproximadamente $10.000.
una media res. Ya vengo, voy a contar a ver si me alcanzan los dólares. Ya vuelvo, no me extrañe. Sí, no, es impresionante aparte ver todo el tratamiento. Las tienen en un lugar donde claramente tratan de que no sufran ningún tipo de estrés esos animales, ¿sí? Y una de las cosas que tienen en cuenta es que no vaya gente extraña al lugar, ¿no? Que no vaya gente que por ahí, bueno, evidentemente, si ven a alguien extraño, les produce como algún tipo de estrés, no sé cómo será el comportamiento, la verdad que no lo conozco, pero evidentemente eso lo evitan y tienen cuidadores exclusivos eh, que dan todos estos alimentos, granos que les dan. Perdón, ¿se exporta la metodología ¿sabés si se exporta la metodología de cuidado en otros países, digamos, para que sean generadores de esta misma carne? ¿O solamente se hace en Japón? De esa manera que yo vi es solamente en Japón. Después estuve buscando acá y hay un lugar que supuestamente lo venden como con alta tecnología y no sé qué, no sé cuánto, pero yo no sé si tendría que investigar un poco más a ver si es a este nivel, al nivel del cuidado este que tienen, que son exclusivísimos, ¿no? O sea, tienen por ahí de 10, te digo algo por decirte, ¿no? De 10, acá le decimos cabeza, ¿no? Cabezas, te pueden salir 5 con clasificación grado COE. El resto es una carne buena, pero no clasifica para ser exportada, por ejemplo. O sea, queda para el consumo local. Después, ahí en la misma ciudad de Kobe, hay un lugar que es exclusivo, una especie de museo, en la cual vos podés ir, es un restaurante, pero museo, donde te muestran todos los tipos de... La clasificación más alta de Kobe se clasifican con un número y con una letra. A5 sería la mejor de todas. Esa es la que va de cabeza a exportarse. Y ahí en ese lugar, ese tipo museo, además de comer, vos podés ver todos los tipos de clasificación de la carne, los tipos de marmolado, desde el 1 hasta el más alto, no sé, un montón de cosas se pueden ver en ese lugar. Y fundamental, si algún día viajás, Laura, vos, yo que sé que estás buscando para viajar a Japón, los restaurantes que te venden carne Kobe están identificados. En la puerta tienen una identificación, que es una placa eh, con la vaca Wagyu, la res Wagyu. Así que ahí vas a comer carne Kobe seguro. Sí, yo te agradezco, paso, porque carne cruda no como, así que se lo dejo para otras personas que coman Bueno, ese tipo de sigue platos, tirando, de sigue manjares. tirando, sigue tirando centros. Basta, Sabadini. No cabe sido más, ¿eh? Pasamos, Tarjeta roja. pasamos Sí, a otro, continuemos. pasemos a otro tema. Bueno, esto de la carne Kobe es esto, o sea, hay que tener mucha plata para comer esta carne, ya sea acá o en ¡Entrega la Japón, plata! donde ¡Entrega la plata! sí, pagar la plata. ¡Entrega la plata, más o menos! Ese era chino, me parece, pero no importa, porque para usted todos los que tienen los ojos achinados son japoneses, Más o ¿no? menos igual, más o menos igual. Está bien. Ni hao. No, ese yo lo No, saludo ese así es a mi chino chino y es ni hao. ni hao. Ni hao. Igual entiende, viste que va modificando y ellos van entendiendo. Sí, bueno. Bueno, Ya. esto es lo que tenía para hablarles de la carne esta tan linda. Y Ajá. no se olviden que estamos previo a la Semana Santa Sí. y estamos a full con el tema de las roscas.
Por favor, gente, pidan porque si no se van a quedar sin la rosca de masa. El otro, Se va a el armar otro la día, rosca. el otro día me acordé de usted, perdón, la digresión. Sí, Estaba mirando diga. un informe de TN donde mostraban los valores de la Pascua del año pasado y los valores de la Pascua de ahora, ¿no? Llegó el Sí. momento del precio promedio de las roscas. ¿Cuál era el precio promedio de las roscas? 1.200 pesos. Habían aumentado un 87% desde el año pasado. Yo ahí dije, ¿qué precios que tiene Massa? Pero ¿Cómo pará, TN no Hay lo que, sabe? hay ¿qué que le pone? competirle. Polvo Sí, de hay que oro. salir Sí. Bueno, pero se entiende un poco también el tema de los costos. Yo trato de ajustarme bastante, pero tranquilamente se puede vender a ese precio. Yo ya a fin de año me había dado cuenta con los pan dulces. Ya era una cosa de locos, 2.000 pesos un pan dulce. O sea, Lo que pasa es que el que tiene negocio a la calle, operativamente tiene un montón de costos que son muy difíciles de no trasladar. Entonces, claro, eso siempre va a ser un poco más caro Sí, el resto. sí, sobre eso quería hablar. La otra Sí, vez estaba con, no sé si usted la conoce, la doctora Gordillo. Estaba con la doctora Gordillo en un sí, café. Café ese que empieza con B larga, ¿sí? Y pedí un agua mineral con B larga y termina con Onafide. Pedí un agua mineral. Me trajeron una botellita de agua chiquita y me cobraron 120 pesos. bien. 120 pesos. Después llegué a mi casa y me fijé en el supermercado francés, ese que empieza con Sí, C, y que hizo esa campaña muy linda de campeones y princesas. ¿Se acuerdan de esa campaña sí, hermosa, hermosa? Bien. hermosa. Ese mismo supermercado La misma tenía, de Unicornio Rosa, dice usted. De los creadores de Unicornio Rosa. exactamente, tenía el agua no de medio litro, sino de 750 con Sí. la tapa para levantar para beber, o sea, la versión Sport, a 50 claro. pesos. O sea, que si yo tomo tus palabras, Martín, entiendo que esa diferencia de 70 pesos la tengo que pagar yo por los costos de ese bar. Me parece Claro, que se tapan un exactamente. poco. El costo de levantar la persiana, de prender la luz, de refrigerar el agua, de pagar los aportes patronales del mozo, Cerrá, flaco. son Cerrá. todos esos costos, más allá de que al negocio no le bajan el agua a 50 pesos, ¿eh? Le deben bajar el Menos, agua a 30. 30, Sí, 30. claro, claro. Le tiene que quedar una ganancia. Poner que tenga una ganancia del 100%, lo tiene que vender a 60. Le traslada los costos, llegó al precio. Claro, bueno, pero todos los costos, o sea, cada uno que compra una botellita de agua está pagando los costos, digamos. Así nos está incentivando el consumo. Porque la verdad que una persona antes de pagar 120 pesos una botella de agua, o como pasó en el otro café que empieza con M, te lo Sí, tengo que decir también, es o más o menos te das cuenta. Matías, mi Claro, amigo Se Matías. entiende, sí. me salió un café con leche, 270 pesos. 270 pesos, es una guasada. 270 Yo pesos. vengo de esperar a Lucio de sus terapias y voy a ese café ahí en La Sí, Luz. sí. Tomo. Mientras hago la espera y trabajo un rato, tomo un café doble apenas cortado y un agua mineral. ¿Cuánto pagué? Y 270 más 120, 130 pesos, 400 pesos, 500 más o menos. pesos con propina. 430 pesos. Sí, sí, es una barbaridad. Es una barbaridad. A mi Pero, forma de ver, me parece que no están haciendo bien las cosas. ¿cuánto vale un kilo de yerba? Vale lo Yo mismo. creo, yo No creo, hay, yo digamos, creo que tiene que ver con que bajó mucho
digamos, la cantidad de gente que va a algunos lugares, entonces claramente no llegan a cerrar los costos. Yo me imagino que debe pasar un poco por ahí. Por Sí, eso pero ajustan los ahí precios. también, pero sí también expulsás a los clientes. Yo antes de tomarme un café en ese lugar, me quedo con las ganas y vengo y me tomo un café acá en mi casa, porque 270 pesos un café con leche es un afano, igual que 120 pesos una botella de agua. Yo creo que pasa, Pero es lo es mismo la una cuestión de experiencia de estar ahí costumbre. sentado. El que está, el que está claro, yo en su momento, cuando los bares estaban cerrados y trabajaban con deliveries, hablé con un dueño de un bar que estaba a punto de cerrar. Son esos bares muy tradicionales ahí del Abasto que Sí. mi pregunta fue así hasta ingenua, le digo, pero no probaste con delivery. Y me dice, mirá, todo bien, pero la gente quiere venir acá. A mí no me sirve que mandarle, los tacheros me dicen que quieren venir acá. ¿De qué me sirve a mí el delivery? O sea, también tiene ese no sé qué, ir a un bar a sentarse, a tomar algo. Y hay mucha Totalmente de gente acuerdo. que bueno, que lo paga. Es algo, Por eso es algo hay, que no hay, pasa, hay variedad. ojo, esto, y volviendo al tema que a mí me gusta mucho viajar, esto no pasa, creo que en ninguna parte del mundo. El tema de ir a pasar tiempo a un bar, a trabajar a un bar, o sentarte mirando por el vidrio en un bar mientras tomas un café. En otros países, vos te sentás a tomar el café, terminaste de tomar el café, te levantás y te vas. No existe, salvo que No, sean las cadenas. esto que nos contabas de Estados Unidos, que van con la dona y el café caminando, o sea, Caminando por la calle y me tomando, puede pasar. porque no está la cultura de quedarse a tomar en un café, a leer un libro en un café, no. Salvo que sean estas cadenas que empezaron con este tema de trasladar la oficina al bar, pero ya ni siquiera se trata de un bar tradicional. Los bares tradicionales, me pasó en Italia, me pasó en España, los bares tradicionales no están acostumbrados a que la gente se quede mucho tiempo en las mesas. Te dicen, a ver, vamos, moviendo, porque tiene que entrar otra gente. Te invitan a... Claro, no están acostumbrados, o si no se te acercan y te dicen, argentinos, ¿no? Claro, porque va un grupo de argentinos, te junta las mesas, la silla, te pide un café cada uno y se te quedan 3 horas. Argentinos, claro. Como diciendo, ahí sí, ya sabemos. Ustedes son los únicos que pueden hacer eso. Es impresionante lo que cambia la cultura del café, pero eso que nosotros tenemos, que bueno, que ya hoy está bastante, por el tema de la pandemia, bastante en desuso, de ir a un café y quedarse horas, a lo mejor con un café y tomando, y leyendo el diario, leyendo un libro, llevarse la compu, en otros países no existe. Lo mismo que la sobremesa en el restaurante. Al restaurante se va, se come y te levantas y te vas. La sobremesa no existe. No existe. No saben lo que es la sobremesa en un restaurante. No existe. Es impresionante. Las costumbres son totalmente diferentes. Sí, sí. Sí, en Paraguay, yo puedo hablar así directamente de Paraguay. Esto no soy de, cuando voy no soy de ir a comer afuera, más bien voy a comer a casa de todos mis parientes. Y Sí. lo que veo es que no está es verdad esto que decís, no está la costumbre de la sobremesa. Ahí terminan de comer y cada uno se levanta con su plato y se va. Exacto. Te quedás. O sea, Sí. acá tenemos la costumbre de la sobremesa y vemos que se van todos y vos te quedás ahí en la mesa como diciendo, bueno, me Te voy. quedas pagando. ¿Sí? Es Sí, verdad. sí, sí, sí. Es tal cual, Sí, es sí. tal cual. Es impresionante, pero bueno. Chicos, todo muy lindo, me encantó conocer un poco sobre la carne Kobe, que realmente solo conocía el nombre, no sabía nada de este tipo de carne, pero como nunca nadie dijo, nos quedamos sin tiempo. Mira Así es. vos, mira vos. Y hoy Escúcheme, hicimos 2 escúcheme. horitas de programa, ¿eh?
Si quiero pedir una rosca, ¿dónde la pido? 11 Acá 35 mismo. 07 7864 11 35 07 7864. Hola, José, quiero una rosca. Hasta el Hasta acá hay miércoles, entrega. hasta el miércoles tomo pedido. Y hasta el sábado estamos entregando. Miércoles, fecha Bien. gloriosa. ¿Con descuento para el que diga feliz cumpleaños María Laura? Sí, el miércoles. El miércoles Ok. con descuento para el que diga María Laura. Happy birthday to you. Happy birthday Igual to you. ¿Va a llegar a los 40? De aportes, sí. Sí, porque empecé a temprana edad a trabajar. Sí. Muy Sí, bien. Bien ahí. Una niña prodigio. Muy bien. Muy bien. sí. Bien, chiquitos míos, nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.